Bueno, buenos días tengan todos, estimados aprendices. En el día de hoy, tal como lo habíamos anunciado en la sesión anterior, se va a llevar a cabo el desarrollo del primer taller donde vamos a evaluar todas las herramientas vistas hasta este momento. Ustedes han visto y han desarrollado 5 guías de aprendizaje correspondientes a diferentes temas, como lo de la parte básica de Excel, fórmulas, funciones básicas, referencias a celda, eh, funciones lógicas, función sí, sí con yes, sí con no, anidad, las otras funciones, sumar, sí, contar punto sí, sumar punto sí conjunto, contar punto sí conjunto, funciones de búsqueda, buscar, buscar B, buscar H, filtros automáticos y avanzados, subtotales y tablas dinámicas, que es hasta el momento todo lo que hemos desarrollado y visto a través de las sesiones con sus respectivos ejemplos y las respectivas prácticas que ustedes mismos han enviado. Bueno, al WhatsApp ya les compartí tanto la guía del taller como el archivo de Excel con los datos para que la vayan descargando. Voy a mostrarla por aquí para darles algunos detalles. De esto va a constar la sesión de hoy, simplemente para darle algunos detalles sobre el desarrollo de esta guía. Bueno, entonces, ojo a los pasos que ustedes tienen que desarrollar y tener cuenta para desarrollar esta guía de aprendizaje. Pueden ver la guía. Estamos estrenando un nuevo formato de guía precisamente para nuestro taller evaluativo del día de hoy. Miren, este es el archivo de Excel, perdón, PDF que contiene los pasos de la guía, ¿sí? Los cuales ustedes deben ir desarrollando. Listo, entonces aquí vamos paso a paso. Vamos a explicar bien la guía para ir solventando algunas dudas que ustedes se les pueda presentar en el desarrollo. Entonces, aquí tenemos el archivo de Excel que consta de 4 hojas. Una hoja denominada empleados, una hoja denominada nómina, aquí tenemos, ¿sí? Una nómina vacía, la cual hay que ir llenando con sus respectivas fórmulas. También tenemos una hoja donde se calculan solo las horas extras, aquí la tenemos, y una última y cuarta hoja en donde se calcula la rete fuente, ¿sí? Entonces de esto consta el archivo de Excel. Ahora, la forma de ir diligenciando, desarrollando esa nómina, ¿sí? Tiene que ver precisamente con esas 4 hojitas. Bueno, la primera parte, aquí en la guía, la parte de actividades a desarrollar. Entonces, lo primero que ustedes deben aplicar son funciones de búsqueda, ¿sí? Función buscar B, para encontrar los datos del empleado y llevarlos a la hoja nómina, desde la hoja de empleados. Veámoslo acá,
¿sí? Aquí tenemos las cédulas de los empleados en la hoja nómina. Necesitamos, desde la hoja empleados, ir a traer los datos que me están sugiriendo acá en la nómina. ¿Cuáles son esos datos? Ustedes, con la cédula que tenemos aquí a la izquierda, que es el valor buscado, van a traer el nombre, los apellidos, el género y el sueldo para todos los empleados de la nómina. ¿Listo? Con la función buscar B, te los traen, o desde esta hoja empleado los llevan a nómina. Entonces, esa es la primera parte de la guía utilizando la función buscar B. Entonces, una vez ustedes diligencien esta parte de los datos del empleado, entonces sí ya pasamos a ir calculando algunas opciones de la nómina. Entonces, por ejemplo, para calcular el básico de vengado, ¿sí? Lo que gana una persona en el mes como empleado o asalariado, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ojo, ¿sí? Porque ustedes van a utilizar algunas condiciones con la función C, que el salario mínimo legal vigente actual es de 877.803, ¿sí? Este es un dato que aquí se les da para que tengan en cuenta, porque repito, en algunos puntos deben utilizar la función sí y deben eh, utilizar ya sea este salario o dos salarios mínimos o los que sean. Ustedes ya saben que el salario mínimo legal vigente para este año 2020 es de 877.803. Entonces, miren, esta es la fórmula con la cual ustedes deben calcular el básico de vengado, que es este que tenemos aquí. Toda esta columna, ¿sí? Con esta fórmula. Una fórmula sencilla, de las que vimos al inicio en la primera clase, la cual ustedes deben interpretar. Ojo a los errores. Aquí es donde me voy a dar cuenta si en realidad entendieron lo que hicimos en la primer sección, ¿sí? Donde explicamos cuáles eran los errores que no podían cometer. Entonces, ojo con eso, ojo con la interpretación de las fórmulas. Luego de calcular esta columna de básico de vengado, nos piden calcular las horas extras, pero ojo, las horas extras ustedes la van a calcular aquí en esta hoja extras, aquí, ¿sí? Entonces, estas horas extras se calculan aquí, ¿ya? E igualmente, en esa hoja extras, ustedes usando la función ahora buscar, la función buscar, ¿sí? Deben llevar tanto el nombre y los apellidos y el sueldo del empleado. Es decir, desde esta hoja de empleados ustedes deben llevar el nombre, los apellidos y el sueldo acá a horas extras. ¿Listo? Entonces, ojo, función sí para estas tres primeras columnas en las horas extras. Las demás sí son fórmulas que ustedes deben aplicar en esa hoja de extras, que son las que se indican acá, esta parte. Entonces, todas estas columnas que ustedes tienen aquí vacías, aquí, estas, ¿sí? Estas columnas vacías, entonces son las que se calculan con estas fórmulas que ustedes tienen aquí. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, una vez calculen toda la hoja de las horas extras, ustedes van a obtener el total de horas extras de cada uno de sus empleados. Entonces, luego de que terminen ese total de horas extras, los datos de esta columna, ustedes deben llevarlos acá a la nómina, aquí, en esta columna de horas extras. ¿Cómo lo deben hacer? Haciendo uso de la función buscar B. ¿Listo? Entonces deben llevar los datos de total horas extras que tenemos acá en la hoja extras, deben llevarlos acá a la nómina haciendo uso de la función buscar B. ¿Listo? Entonces se continúa. Entonces ahí terminamos lo de las horas extras. Entonces luego ya viene el cálculo de las otras columnas de la nómina, como lo es el auxilio de transporte, ¿sí? Ojo aquí, el auxilio de transporte se calcula, miren, usando la función sí sencilla, calcula el auxilio de transporte de la siguiente manera.
Si sueldo básico es menor a 2 salarios mínimos, miren lo que les decía con respecto al dato del valor del valor de salario mínimo de este año, legales vigentes, entonces, si se cumple, que es verdad, o sea que es menor a 2 salarios mínimos, entonces aplica esta fórmula que tenemos aquí. Si no se cumple, entonces simplemente le pone 0. Entonces, ojo a la interpretación para calcular el auxilio de transporte. ¿Se hace con una función? Sí. Lo mismo pasa para hacer el cálculo de la columna comisión. ¿Sí? Esta que tenemos aquí, comisión. Entonces, para el cálculo de la comisión, se debe usar la función si con y anidada. Ojo, si con y, con i, anidada. Calcule la comisión de la siguiente manera. Entonces, miren, aquí ya están todas las condiciones que ustedes deben ir aplicando. Entonces, por ejemplo, la primera, si sueldo de vengado, ¿dónde está sueldo de vengado? Es esta, básico de vengado es la misma, ¿sí? El sueldo de vengado está entre, ustedes ya saben, cuando tienen un rango hay que utilizar el Y, perdón, ¿sí? Entre 0 y 1.197.166. Entonces, si se cumple, entonces simplemente le asigna este valor, ¿sí? Si no se cumple, pues ustedes ya van a seguir anidando las diferentes condiciones y estos son los diferentes valores que se deben ir colocando siempre y cuando vaya cumpliendo cada una de las condiciones. Al final, cuando no se cumple ninguna, entonces simplemente le deben asignar este último valor. Aquí es un sí anidado con 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones para el cálculo de la comisión. Luego deben calcular el total de vengado, que es esta columna. Esa es una fórmula básica, sencillita. Simplemente es la suma del básico de vengado, más las horas extras, más los auxilios de transporte, más la comisión. Fórmula sencilla. Lo mismo para el cálculo de salud y pensión. Simplemente el total de vengado menos auxilio de transporte por el 4% para ambas. Tanto para salud como para pensión. Para el cálculo del fondo de solidaridad, que es esta columna, se debe aplicar haciendo uso de esta fórmula que tenemos aquí, usando la función si sencilla. Calcule el fondo de solidaridad. Entonces, ojo a la interpretación. Si básico, ¿cuál básico? ¿Cuál básico? Este, básico de vengado, este. Si básico más extras, ojo, si básico más las horas extras es mayor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces si se cumple, entonces aplica esta fórmula, total de vengado menos auxilio de transporte por el 2%. Si no se cumple, entonces simplemente le pone 0. Entonces, ojo ahí, ojo a la condición se debe establecer la sumatoria de dos columnas, comparándola cuando es mayor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes. Seguimos retefuente. Esta columna retefuente se hace, todo el cálculo de retefuente se hace en la hoja de retefuente, la que tenemos aquí. Ojo, la columna que está en nómina retefuente, todo ese cálculo se hace acá en la hoja que tenemos de retefuente. Entonces, ¿qué se necesita para el cálculo de esa retefuente? Entonces aquí nos va indicando. Entonces, haciendo uso de la función buscar, hay que traer los datos requeridos que se indican en cada fórmula, ¿sí? Teniendo en cuenta los valores buscados que son las cédulas. Listo, entonces con estos datos tenemos que traer los siguientes valores. Ojo, entonces, ¿de dónde vamos a traer estos datos? Miren que necesitamos el salario de vengado, ¿sí? No el básico que está acá en la hoja extra, no. Necesitamos el salario que devenga, ¿sí? Que devenga el empleado. ¿Y dónde encontramos el salario que venga el empleado? Acá, en la hoja de nómina, que es este. Entonces, estos datos los vamos a traer precisamente de la hoja de nómina, ¿sí? Ojo, de la hoja de nómina traemos esos datos hasta aquí.
haciendo uso de la función buscar B. Ojo, pues. Luego, no, no, perdón, estoy un poquito erróneo ahí. Entonces, de la hoja de nómina, no, de la hoja de, de empleados, perdón, únicamente traen el nombre y los apellidos. Entonces, nombre y los apellidos. No. Perdón, chicos. No, tráiganlos todos de nómina, porque es que en nómina no tiene el mismo orden de las cédulas que está en la hoja de empleado. Entonces, más bien, para traer el apellido, nombre y apellidos, tráiganlos de nómina. Entonces, ojo aquí cómo se hace este cálculo del salario de vengado. Entonces, ese no lo traemos con la función buscar B. Entonces, si no, hay que hacer un cálculo. Ojo, hay que hacerlo mediante un cálculo. ¿De dónde? ¿Sí? Entonces, el total de vengado, ¿dónde lo tenemos? En la columna, perdón, en la hoja de nómina, que es esta columna. El auxilio de transporte y la comisión también están en la hoja de nómina. Miren que aquí los tenemos. Entonces, estos tres daticos que tenemos aquí son los que tenemos que llevar acá en red de fuente, para poder hacer el cálculo del total del sueldo devengado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a traer? ¿Te recuerdan el tallercito que hicimos de las funciones de búsqueda? Y que ahí a veces una vez traíamos los datos, ¿sí? Dentro de la función, a veces le sumábamos valores, le multiplicábamos otro, le restábamos otro, ¿sí? Entonces, este cálculo de salario vengado hay que hacerlo de esa forma, ¿sí? De esa forma. Me explico. Voy a hacer algo aquí para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a ampliar la hojita un poquito para que todos vean qué es lo que toca hacer aquí. Entonces, por ejemplo, miren, igual, voy a hacerles este pedacito para ayudarlos ahí en esa parte. Con buscar B, vamos a traer el salario de esos campos. Entonces, este es mi valor buscado, ¿sí? Punto y coma. Entonces, ¿de dónde vamos a traer ese dato que necesitamos? De acá de la hoja de nómina, miren. Hasta aquí en la hoja de referente. Entonces, vamos a nómina, ¿sí? Vamos a nómina. Seleccionamos la matriz, miren. Desde acá, porque ahí es donde están las cédulas. Hasta aquí. ¿Sí? Esta es la matriz. ¿Listo? Entonces, ¿qué valor debemos traer? El sueldo de vengado. Entonces, punto y coma. Ahora sí, el número de la columna de donde está el total de vengado. Entonces, ustedes ya saben que las columnas se cuentan desde uno de izquierda a derecha. Entonces, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. La columna número 11 es la del total de vengado, entonces le ponemos 11. Punto y coma, falso para que la coincidencia sea exacta. ¿Sí? Y miren, con eso, ojo, con eso, ¿qué vamos a llevar? Vamos a llevar desde aquí, desde la hoja nómina, vamos a llevar el total de vengado, que es lo que me están pidiendo acá. Entonces, luego, menos. Entonces, aquí vendría nuevamente la función buscar, menos, buscar B. Y abro paréntesis, ¿sí? Y voy nuevamente, ¿sí? Nuevamente me dirijo a RT fuente, ¿sí? ¿Cuál es mi valor buscado? Este que está aquí nuevamente. Punto y coma. Me regreso a nómina. Selecciono la matriz. Hasta total de vengado. Ahora, ¿qué valor le voy a restar a ese total de vengado? Me dice que el auxilio de transporte, pero auxilio de transporte de la columna, si estará la 11 de la 10, entonces es la 9 el auxilio del transporte. Punto y coma, falso.
y cierro la función. Y por último, hago lo mismo para traer la comisión. ¿Listo? Entonces, esa partecita de la última, entonces ya la hacen ustedes, cómo traer la comisión, ¿sí? Y automáticamente ya tenemos esa resta que nos están pidiendo acá en la hoja de rete fuente. ¿Listo? Entonces, eso sería para hacer ese cálculo de este salario vengado en rete fuente. Las demás columnas, si el cálculo se hace aquí en la hoja rete fuente. Entonces, aquí están todas las fórmulas para llegar al cálculo, al total de la rete fuente. ¿Sí? Entonces, ojo para que tengan en cuenta ahí, chicos. Estas son puras funciones normalitas, miren, sencillas, sencillas. El valor del UET ya está todo, miren, en la columna valor UET ya está, que es el de este año, 35.607. ¿Sí? Aquí, en la única parte en donde deben utilizar la función si con y, es esta, miren. Porcentaje del 19%, que es esta columna, y porcentaje del 28% se calculan haciendo uso de la función sí. Entonces, aquí, miren, ya está, es la estructura, prácticamente está hecha la función, miren, que deben aplicar. Casi que está hecha ahí. Lo único que ustedes deben hacer es reemplazar las posiciones de las celdas y los operadores, ¿sí? Los operadores de comparación para estas dos. Y el último que es una suma que es una suma entre porcentaje de 10, 19 y el 18, que es una suma sencilla que deben aplicar aquí en total rete fuente. ¿Listo? Entonces, una vez ustedes tengan el cálculo de rete fuente, ¿sí? Aquí en la hoja, entonces, todos estos valores, ustedes deben llevarlos a la hoja de nómina, aquí en esta columna. ¿Sí? Deben llevar esos datos haciendo uso de la función buscar B. ¿Sí? Buscar B. ¿Sí? Ojo, solo cuando acaben el total rete fuente. Entonces, esos datos de esa columna los llevan con la función buscar B a la hoja de nómina aquí en rete fuente. Entonces, una vez terminen eso, entonces ya seguimos en la hoja de nómina calculando los préstamos, que es esta. Entonces, los préstamos se hacen con una función sí con y anidada. Y aquí están las condiciones que ustedes deben aplicar para el cálculo de los préstamos. El fondo a cooperativa es una fórmula sencilla, ¿sí? Una fórmula sencilla, total de vengado por el 1%. Los embargos también es una función sí sencilla. Aquí la tenemos, miren, explicadita. ¿Sí? Simplemente es ir reemplazando las posiciones de celda y los operadores matemáticos, así como los valores. Para el cálculo de los embargos. Esta que tenemos acá. El total deducido es una operación sencillita normal, es una suma de varios campos, miren, salud, pensión, solidaridad, de fuente, préstamos, cooperativa y embargos. Y el último cálculo, ya para finalizar el cálculo de la nómina, es el neto a pagar, que es una fórmula sencillita, que es la que tenemos aquí. Total deducido menos el total de vengado. ¿Sí? Entonces, total de vengado menos el total deducido. Ahí lo tenemos. Perdón, aquí queda al contrario, chicos. Ahí me excusan ese errorcito. Es total de vengado menos el total deducido. Porque no les va a dar negativo. Entonces, ojo, es al contrario. Bueno, entonces, una vez terminada toda la parte de nómina, ustedes hacen el cálculo de todos los totales de las columnas. Ojo, únicamente de las columnas total, los totales, o sea, la sumatoria de las columnas que son dinero, nada más, que son dinero, ¿listo? Que son todas estas que tenemos acá. Digamos, desde básico de vengado hasta el final, hasta el neto a pagar.
deben calcular la sumatoria de todas esas columnas. ¿Por qué? Porque las necesitan para hacer el cálculo de los aportes a parafiscales, ¿sí? Que acá tenemos las formulitas que ustedes deben aplicar, son fórmulas sencillas, en cada uno de estos cuadritos que tenemos aquí, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Listo, entonces con eso finalizamos nuestra nómina, ¿sí? Aunque aún no está completa, le faltan algunos cálculos. Ustedes pueden pensar que está completa, no, todavía le faltan algunos calculitos ahí por realizar. Yo creo que eso ya lo ven ustedes en su tecnólogo, ya con su respectivo instructor que les enseñe esa parte de manejo de nómina. Acá lo único que yo les enseño es a interpretar y a aplicar las fórmulas. ¿Listo? El para qué sirven cada uno de esos, digamos, de esos conceptos a pagarle a un empleado, entonces eso ya se los explica de su instructor técnico de esa área contable. ¿Listo? Acá lo único que estamos haciendo es interpretar y, y definir las diferentes fórmulas y funciones que se aplican a una nómina, ¿sí? De paso, ustedes conocen cuáles son las fórmulas, ¿sí? Cuando ya lleguen a ese tema con su respectivo instructor, ustedes al menos ya saben cuáles son las fórmulas que se deben aplicar en una nómina. Bueno, seguimos. Luego, hay que aplicar tres filtros avanzados. ¿Dónde los aplicamos? En la hoja de empleados. Ustedes ya saben que esos filtros avanzados se hacen en la misma hoja, pero en una parte vacía. Pueden tomar la misma referencia de la práctica que hicimos y de los ejemplos que hicimos en la sesión, ¿sí? O de la práctica que ustedes hicieron en la guía. Acá a la derecha de la tabla pueden quedar bien estos tres filtros avanzados que deben aplicar. Y lo mismo, en esa misma hoja, ¿sí? En una parte vacía, deben crear estas dos tablas dinámicas, ¿sí? Estas dos tablitas dinámicas en esta misma hoja, ¿sí? Donde eso sí lo voy a dejar a criterio de cada uno, donde crear los filtros avanzados y las tablas dinámicas, pero todos, tanto los filtros como las tablas dinámicas deben quedar en esta misma hoja de empleados, ¿listo? Entonces, chicos, este es todo el taller que reúne todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Todas esas herramientas prácticas. Aquí lo más importante, ojo, lo más importante y para que no se demoren tanto en hacerla, ¿sí? Deben tener en cuenta las referencias a celda, ¿sí? Porque si no, les toca que hacer cada fórmula. Ojo, pues. Entonces, ¿a qué me refiero con las referencias a celdas? Donde ustedes deben fijar la fórmula o la función para poderla copiar a las demás celdas. Entonces, ahí es donde está la clave, chicos, para que terminen rápido. Entonces, si no saben fijar, entonces les va a tocar que hacer todo, todas y cada una. Entonces, miren, son casi 52, 51 datos. Entonces, una nómina pequeña de apenas 52 empleados, ¿sí? Hay nóminas mucho más grandes dependiendo del tipo de empresa. Entonces, ustedes apenas les tocó una de 52 empleados. ¿Listo? Entonces, chicos, este sería el taller que deben presentar, ¿sí? Que deben presentar. Eh, Aquí hay 13 personas. Déjenme tomarle un pantallazo, chicos. Tenemos 13 personas el día de hoy conectadas. Bueno, aún no sé cuántos son ustedes los que en realidad estén
estén ingresando. Yo lo único que puedo ver es la tablita de las actividades que me envían, por ella la que me baso, y según esa tablita son los que están contestando las actividades, son más o menos 19 personas, es decir, que aquí me están faltando 6, ¿sí? Bueno, salvo un compañero y una niña que me escribieron al WhatsApp interno indicando pues los inconvenientes que tenían para no presentarse el día de hoy. Entonces serían 15 personas. Entonces, ¿qué pasa con esas otras 4? Bueno, ojo, este taller, ¿sí? Aplica como nota máxima a todos los presentes, ¿sí? A todos los que están aquí presentes. Ya de los que no se presentaron a la sesión y tampoco presentaron alguna excusa, ¿sí? Entonces, este taller ya no les vale que el 100%. ¿Listo? Es decir, que si lo calificamos de 1 a 5, ustedes tienen la máxima nota, ¿sí? Se les califica sobre la máxima, a los otros se les va a calificar sobre 4, ¿sí? Los que no ingresan. Listo, chicos. Entonces, ese sería el tallercito que me deben entregar. Vamos al plazo hasta mañana en la noche. Plazo, ¿sí? Yo le había dicho que era el mismo día, pero no. Bueno, ya teniendo, porque está un poquito largo, ¿sí? Bueno, no largo, sino si ustedes saben interpretar bien las fórmulas y sobre todo las referencias de Zelda, lo acaban rápido, chicos. Entonces, vamos a dejarlo hasta mañana. Hasta mañana, ¿sí? Ustedes ya saben hasta mañana qué hora es de mañana, ¿no? Vamos a dejarlo todo el día de mañana, ¿sí? Pasadas las -0 horas, ¿sí? Las -0 horas, si alguno de ustedes no me lo envía hasta las 11:59 de la noche, ya les aplica la misma nota de los que no ingresaron hoy a la sesión, ¿sí? Ya les calificaría sobre 4 y se pasan de mañana a la medianoche. Entonces, ya teniendo esas restricciones, entonces, para que ya se pongan a realizar su taller. ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud? Profe, ¿me podría hacer el favor de repetirme? Pues es que no entendí muy bien eso del total de vengado y eso auxilio de transporte. Me pareció muy complejo. ¿Cuál? Precisamente cuál. ¿Cuál cálculo? ¿Cuál? El que se usaba el que había que traer los datos para hacer la fórmula de con buscar, ¿ese es el que te refieres? ¿El de la hoja Sí, señor. referente? Es Sí, para hallar esos datos. este nada más. Ahí el más complicadito es este, el del salario de vengado, que les hice el 80% de la fórmula. ¿Sí? Recuerden, para traer este salario de vengado deben hacerlo usando la función buscar B, ¿sí? Pero para hallar este salario de vengado de la hoja rete fuente, ojo, estoy hablando del de la hoja rete fuente, está aquí. ¿Dónde está? Aquí, chicos. No, este no es la hoja rete fuente. Este. Este es el de la hoja rete fuente. Este, salario de vengado. Entonces, la fórmula normal es total de vengado menos auxilio de transporte menos comisión. Pero ojo, todos estos datos, ¿sí? No los tengo aquí en la hoja de fuente. Debo traerlos directamente desde la hoja de nómina, que son los que están acá. Estas 3 columnas. Pero no los debo traer directamente. Entonces, para ello, debo traerlos haciendo uso, como me indica la guía de la función, buscar B. ¿Sí? Buscar B. ¿Sí? Voy a hacerle la primera parte nuevamente para que vuelvan a entender. Entonces, ¿qué datos debo traer para hacer ese cálculo? El total de vengado del auxilio y la comisión. Pero, ojo, debo traerlos sobre la misma fórmula. Entonces, por eso les decía que recordaran el taller de funciones de búsqueda que se hicieron, en donde en algunos de los ejercicios
se debía hacer automáticamente un cálculo, trayendo el dato con la función, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando había que calcular el presentismo en una de las hojas? Cuando había que hallar el total de venta o el precio total de uno de los artículos que habían ahí en las diferentes hojas. Entonces, más o menos esos mismos ejemplos es que hay que aplicarlos para hacer este cálculo del salario de vengado en la hoja rete de fuente. Listo. Entonces, lo primero que hay que hacer es traer el total de vengado. ¿Sí? Eso lo hacemos con la función buscar B. ¿Sí? Entonces, vamos, buscar B, abro paréntesis. ¿Cuál es mi valor buscado? Este que tengo aquí en la hoja rete de fuente, la cédula de desempleado, punto y coma. ¿Dónde encuentro el total de vengado? En la hoja de nómina. Entonces me voy a la hoja de nómina, miren. Me voy a la hoja de nómina, señalo la matriz, pero debo señalarla desde acá la matriz, porque acá tenemos las cédulas hasta la columna total de vengado. Miren, esta es mi matriz. Listo, miren, esta. Ahora sí, punto y coma. ¿Qué columna deseo mostrar? ¿Qué número de columna deseo mostrar? ¿Qué es el indicador de columnas? Necesito mostrar el total de vengado, pero ¿qué número es total de vengado? Es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Total de vengado en la matriz que acabamos de seleccionar es la columna número 11. ¿Listo? Punto y coma, falso para que la coincidencia sea exacta. Cierro paréntesis. Entonces, con esta fórmula, ¿qué fue lo que traje? Este primer total de vengado. Listo. Pero ojo, aquí no termina aún la fórmula. ¿Por qué? Porque me falta restarle las otras dos columnas. ¿Sí? Que para ello precisamente también necesitamos nuevamente la función buscar B. De la misma manera para poder traer ese dato. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está mi valor buscado? Entonces, mi valor buscado lo tengo acá en la hoja rete fuente. Entonces, me devuelvo a rete fuente y elijo nuevamente la cédula, que es mi valor buscado. Ojo, mi valor buscado. Ahora sí, punto y coma. Me regreso nuevamente a la hoja de nómina para traer el auxilio de transporte. Entonces, selecciono hasta total de vengado nuevamente. Punto y coma. Ahora sí, ¿qué número de columna es el auxilio de transporte? Entonces, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Entonces, auxilio de transporte es la columna número 9 que debo mostrar, punto y coma falso para que sea exacta la coincidencia. Y cierro. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos traído? El auxilio, hemos traído el total de vengado y le hemos restado también el auxilio de transporte. ¿Qué me falta hacer? De esa misma manera, como traje el auxilio de transporte, restarle la comisión, sí. Traer esta comisión, ¿listo? Entonces, ese es el último pedacito que ustedes deben de hacer. Con buscar bet, restarle y traer la comisión. Listo, entonces 2 veces les expliqué este pedacito, chicos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esa es quizá el cálculo más complicadito que está, pero ya les hice el 80%. Ustedes deben hacer el otro 20%. Listo, entonces eso sería. Eso sería para que tengan en cuenta para el desarrollo del taller. Listo, entonces cualquier pregunta pueden hacérmelo al WhatsApp. Estaré atento el día de hoy y mañana para sus preguntas respectivas. Yo tengo una pregunta, instructor. Diga, diga. O sea, la grabación de cómo desarrollar esa guía la va a enviar hoy para Sí, que nosotros claro, tengamos. hoy, Porque es ya apenas que termine, en algunas apenas, partes sí, pues habló como un poquito muy rápido, entonces para nosotros poder verla y hacer un mejor desarrollo.
Exacto. Bueno, lean bien la guía, ¿no? La guía está explicadita paso a paso como deben ir realizando el taller. ¿Listo? Que eso fue lo que hice. ¿Sí? Está paso a paso de cómo ir desarrollando el taller. Apenas culminemos la sesión, descargo y empiezo a subir a YouTube para obtener el link para poderles enviar la grabación. ¿Sí? Entonces, mientras ustedes pueden ir calculando las fórmulas básicas. ¿Sí? Mientras pueden ir haciendo el cálculo de esas fórmulas básicas que no necesitan interpretación. ¿Sí? Una interpretación, digamos, tan dificultosa. ¿Sí? Entonces pueden ir desarrollando esas pequeñas fórmulas mientras les subo esta presentación, esta sesión. ¿Alguna otra inquietud? Ya para terminar, para que se pongan de una vez al desarrollo del taller. Bueno, listo, chicos, se me salieron 2 personas. Bueno, por favor, dejar presente en el chat para su asistencia el día de hoy, para que quede constancia de que estuvieron en la sesión. Ya saben, fecha límite, mañana 11:59 de la noche. Si se pasan, ya saben, no va por 5, sino por 4. Listo, chicos. Entonces, recuerden cualquier inquietud al WhatsApp, si así lo desean. Entonces, que tengan una feliz tarde, feliz resto de semana. Y trabajen juiciosamente.